Hola doctores, ¿cómo están? Soy su amigo, doctor Armando Iniestra Morales. Hoy vamos a ver una presentación relacionada al caso clínico número 2 que se llama indicaciones terapéuticas. Vamos a ver que en geriatría las indicaciones terapéuticas es de gran importancia considerar el tema para poder evitar algunas complicaciones en nuestros pacientes. Como antecedentes, podemos decir que los medicamentos más usados en geriatría son medicamentos de uso cardiovascular como antihipertensivos, también son analgésicos, son también psicotrópicos que se utilizan mucho en geriatría. Aquí hay algo muy importante, un punto a evitar. Bueno, son realmente varios, pero tres principales. Prescripción sintomática. Debemos de evitar el prescribir un medicamento porque tiene un síntoma. No podemos dar medicamentos por síntomas, sino debemos de dar una terapéutica por padecimiento y no necesariamente por un síntoma. Si tiene dolor, tenemos que ver la causa del dolor. Tenemos que ver por qué tiene ese dolor y por qué le vamos a dar un medicamento, pero primero hay que curar por lo que tenga el dolor y no dar medicamento por cada síntoma. No dar medicamento por dolor, no dar medicamento por mareo. Mejor hay que investigar por qué es ese mareo y resolver el mareo. También se tiene que evitar las consultas de innumerables especialistas. ¿Qué quiere decir? Que a veces el paciente va con un médico general y como no se resuelve, después va con el cardiólogo y el cardiólogo ya le da un tratamiento y después va con el internista y le da otro tratamiento y se junta con el tratamiento que le da el cardiólogo, pero después empieza con dolor en articulaciones, se va al ortopedista y así va interconsultando a varios especialistas y no llegan a un fin común, no llegan a una terapéutica organizada. También hay que evitar sustancias mal estudiadas y es muy común en geriatría que llegan a consumir medicamentos que es lo nuevo, que viene en las redes sociales, que se lo recomiendan a los familiares. Hay que evitar ese tipo de prescripción. El 80% de los pacientes geriátricos consumen una sustancia, la que sea, consumen una sustancia, o sea, 8 de cada 10 pacientes consumen una sustancia. El 40% de las recetas son para el área de geriatría, son para padecimientos de pacientes geriátricos. Un tercio de la prescripción de las recetas es inadecuada. O sea que si ustedes mandan 6 medicamentos, dos de ellos están mal, que tampoco es bueno que mandemos tantos medicamentos. De hecho, hay que evitar manejar tantos medicamentos en un paciente geriátrico. Lo que tenemos que hacer es nada más los medicamentos que realmente necesite y si se puede que sea por un periodo corto y que se retiren esos medicamentos y se queden nada más los primordiales. También se puede considerar que el ingreso del 9 al 30% de urgencias y hospitalización se debe a errores de una mala prescripción, ¿no? Que no lo prescriben bien el medicamento e ingresan los pacientes entre un 9 a un 30%. Para eso, para indicar un medicamento debemos de considerar algunos conceptos, como esto es la farmacocinética, que es la biodisponibilidad de los fármacos. También es el volumen de distribución de los mismos fármacos, la tasa de depuración, decir, que de cómo se elimina y la vida media de estos fármacos. Lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Biodisponibilidad es la fracción del fármaco que alcanza en la circulación en un tiempo determinado. Esto depende de la vía de administración, si es vía oral. Recuerden que vía oral tarda más en administrar, en absorberse en ese medicamento. Recuerden que los pacientes geriátricos disminuyen la movilidad del sistema gastrointestinal. Entonces, si se toma un medicamento, va a tardar en absorberse el medicamento todavía mucho más que si fuera en un paciente joven. También hay que ver las propiedades químicas del medicamento, la absorción intestinal. Recuerden que la absorción intestinal va a estar disminuyendo en el paciente, ya sea porque fue el medicamento vía oral, por el pH, por la baja motilidad del sistema gástrico, por el transporte, por una mala perfusión mística o simplemente el metabolismo hepático, recuerden que va disminuyendo. Recuerden que en el envejecimiento los procesos orgánicos van disminuyendo y van enlenteciendo. También hay que considerar el volumen de la distribución de los medicamentos.
Existen diferentes tipos de medicamentos, por ejemplo, de solución hidrofílica o de una solución lipofílica, que tienen afín hidrofílica que se pueden administrar bien en un ambiente líquido de agua y lipofílica que sería en un ambiente graso. Por eso hay que considerar la vía de la administración. También hay que considerar la cantidad de masa magra, o sea, de músculos, la cantidad de masa grasa del paciente y el agua corporal para saber si se va a absorber bien ese medicamento. También tenemos el término de la concentración plasmática de proteínas. Por ejemplo, en pacientes geriátricos que tienen alguna enfermedad crónica llegan a disminuir sus niveles de albúmina, o un paciente que tiene un síndrome de fragilidad también baja sus niveles de albúmina. Entonces genera un efecto secundario de que se va acumulando el medicamento. Imagínense, si de por sí el hígado ya está metabolizando lento, ahora aún en el que tenemos baja la albúmina y que se mantiene ahí con las concentraciones del medicamento más en sangre. El metabolismo farmacológico principalmente entra en el área hepática, donde hay una biotransformación de los fármacos y hay dos vías por las que se biotransforma el fármaco. Por el metabolismo fase 1, que es mediado por el complejo enzimático del citocromo P450, y por el metabolismo fase 2, que se lleva a cabo una acetilación y una glucuronidación del medicamento. El metabolismo hepático es de gran importancia considerar muchos aspectos. Uno de ellos es el flujo sanguíneo hepático. Si está aumentado el flujo sanguíneo, vamos a tener un buen funcionamiento y un buen metabolismo. Pero si disminuye el flujo sanguíneo hepático, se va a enlentecer también ese metabolismo del medicamento. También hay que vigilar el flujo sanguíneo esplánico. También vamos a vigilar el bajo gasto cardíaco, porque si tenemos un paciente que tiene una bradicardia sinusal y que tiene una disminución del bajo cardíaco, o que tiene alguna condición que genere que no tenga un buen flujo sanguíneo o una buena volemia, pues obvio que van a disminuir el flujo sanguíneo en diferentes órganos, entre ellos el hígado, y eso nos genera una afección o una disminución del metabolismo del medicamento. Esto genera una inducibilidad del metabolismo oxidativo. ¿Qué quiere decir? Que son factores que van a inducir a la oxidación, como es el tabaco, es el etanol, algunos medicamentos como rifampicina, pero también existen medicamentos que evitan la absorción del medicamento efectivamente y su metabolismo efectivamente, y prolongan el efecto también. Aquí hay que considerar también la vida media, que es la eliminación del medicamento. Es el tiempo que toma para disminuir por la mitad su concentración del medicamento. Aquí hay que considerar el valor de creatinina sérica. Por ejemplo, en un síndrome de fragilidad se disminuye la creatinina. Quiere decir que no hay una buena depuración de los medicamentos, que lo van a tener en constante movimiento dentro de su sangre, pero no lo van a poder orinar o no lo van a poder eliminar. Esto no refleja el funcionamiento renal a veces cuando hay un problema de sarcopenia. Sarcopenia quiere decir que hay una disminución de lo que es la masa magra, ¿no? De los músculos. Entonces no se refleja como tal el efecto del funcionamiento renal, porque a final de cuentas hay sarcopenia. Existen cambios anatómicos, morfológicos, funcionales, fisiológicos en el paciente geriátrico que nos van a dar una consecuencia de una alteración de lo que es el metabolismo o de la indicación terapéutica que nosotros demos. Por ejemplo, una disminución de la vista, de los sentidos como la audición, el gusto o una memoria alterada nos puede generar que tengamos alteraciones en el cumplimiento del tratamiento, que no se lo tome bien el tratamiento. ¿Por qué? Porque no vio bien el medicamento, o si se le olvida el medicamento, se lo vuelve a tomar. Entonces es una gran área de oportunidad que tenemos que vigilar en los pacientes geriátricos. También hay que considerar la sensibilidad disminuida como tal, la deglución que se encuentra alterada, el peristaltismo esofágico que es ineficaz, los jugos gástricos que están disminuidos, el pH alcalino, la motilidad alterada, mecanismos de transporte activo debilitados y flujo esplácnico menor. A final de cuentas, esto genera una absorción difícil y lenta e impredecible del medicamento.
También tenemos lo que es la distribución corporal con menos cantidad de agua y músculo y más. Por eso les decía en un principio que debemos de vigilar cuánta masa magra tiene el paciente, cuánta masa grasa tiene el paciente, porque depende del medicamento. Si es hidrofílico o si es lipofílico, es la manera en cómo se va a absorber rápidamente ese medicamento. Si es liposoluble o si es hidrosoluble, ¿no? También la disminución de la actividad de los sistemas enzimáticos del metabolismo hepático nos puede generar una biotransformación alterada y que la excreción hepática también se vea retardada. Uno de los ejemplos que tenemos ahí es, por ejemplo, medicamentos como benzodiazepinas, el clonazepam, que llegan a generar una circulación enterohepática que se vaya retardando y que se prolongue y que sea constante, ¿no? Que se tome el medicamento, que se metabolice, que pasa a la sangre, de la sangre pasa al hígado, se metaboliza en hígado, vuelve a regresar a la sangre vuelve a pasar al sistema gastrointestinal al hígado y se vuelve a hacer el círculo vicioso. Entonces, la excreción es retardada como tal. También la disminución de la albúmina, que es una proteína que a veces transporta los medicamentos, también eso nos genera que si hay una disminución, no se transporta bien y se mantienen niveles o concentraciones elevadas del medicamento. También el flujo renal menor. Una filtración glomerular menos eficaz nos va a evitar que se excrete urinariamente el medicamento e incluso nos aumenta el riesgo a nefrotoxicidad, aunado a algunos medicamentos que pueden generar nefrotoxicidad, como son los aminoglucósidos, como la micancina, la gentamicina. Receptores disminuidos, pero con sensibilidad aumentada disminuida, nos generan una acción farmacológica alterada y esto realmente es impredecible. Entonces sí hay que considerar estos aspectos que nos generan una mala absorción, una mala metabolismo y una depuración inadecuada de los medicamentos. Pero bueno, ahora cambiemos el panorama de las indicaciones terapéuticas. Ya vimos los medicamentos. Ahora vamos a ver otro tipo de terapéutica que es lo quirúrgico, ¿no? Hay veces que nosotros creemos que los pacientes geriátricos, por estar viejitos, no se deben de someter a una cirugía. Realmente, a veces decimos que tienen muchos años y que tienen gran riesgo o que es un desperdicio de recursos. Y eso, a final de cuentas, a veces hasta lo predispone el familiar, se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, debemos de ser muy conscientes y sensibilizar a la familia que realmente el que requiere una cirugía es porque la requiere y que no necesariamente depende de la edad cronológica, sino depende del estado de general de salud de mi paciente, no de la edad. El riesgo quirúrgico depende de cómo esté orgánicamente o biológicamente mi paciente. Para eso hay que relacionar el objetivo de la cirugía, hay que ver el riesgo-beneficio, qué calidad de vida le vamos a dar al paciente posterior a la cirugía. Por ejemplo, una fractura de cadera que se tiene que operar, a final de cuentas nosotros debemos de considerar que las fracturas de cadera, si no se operan, en 6 meses llegan a complicarse. ¿Por qué? Porque se mantienen en cama, generan neumonías por la falta de movimiento, generan una éstasis venosa, pueden tener tromboembolia pulmonar, múltiples enfermedades que se pueden generar y que puedan ser mortales en el paciente. Entonces, deben de considerar todos estos entornos que tiene nuestro paciente para poder ver si tiene un alto riesgo quirúrgico. El 40% de las cirugías es en pacientes de mayores de 65 años y va a ir en aumento conforme se vaya invirtiendo la pirámide poblacional. Recuerden que en el 2050 se van a incrementar en un 22% los pacientes geriátricos y de hecho ahorita ya en el 2020 hay más cantidad de pacientes geriátricos que niños menores de 5 años. También hay que considerar aquí la ética. No hay que operar por ganar dinero. No hay que operar por operar, sino hay que operar porque realmente vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Qué cirugías son las más frecuentes en el paciente geriátrico? Oclusiones intestinales, colecistitis, tumores colorectales, divertículos, cataratas, fracturas de cadera, artrosis de rodilla, prostatectomías, vasculopatías, drenaje de algún hematoma subdural y una cirugía cardíaca también. ¿Qué hay de factores de predicción? Para esto hay que hacer un tratamiento oportuno, sistemático. Necesitamos antes de hacer la cirugía mejorar las condiciones del paciente, mejorar la calidad de vida para poder disminuir la mortalidad y generar un ahorro ulterior de los gastos. Entonces,
Si nosotros mejoramos al paciente, lo preparamos y lo operamos, mejoramos su calidad de vida y menos gastos. Eso es algo muy importante en el paciente.